Vamos a empezar, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo que empezamos este año del colectivo docente de educación tecnológica. Antes de presentar a Silvina, para quienes no la conocen, Claudio va a contar dos palabras sobre el colectivo para quienes también recién se integran en nuestro grupo grande WhatsApp, o quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram, y los invitamos desde ya a formar parte del grupo grande de WhatsApp, que somos más de 800, o sea, 830 hasta ayer. Se incorporaron últimamente muchos estudiantes de distintos profesorados, que también son bienvenidos, y todo sea por sostener y fortalecer el área de educación tecnológica. Bueno, Claudio, si querés decir algo. Bueno, perdí lo que había escrito, no había preparado nada. Eh, Me gusta hacer un saludo simbólico en Mirta Mamani, que está en Jujuy, ¿no? Que es un extremo de nuestro país y siempre participa. Y creo que es eso, ¿no? Creo que es convertir el país como en un patio de intercambio. Nos juntamos algunos, un promedio de edad alta tenemos en nuestro colectivo docente, porque, entre otras cosas, porque ya la gente que nos vamos jubilando tenemos más tiempo, entonces queremos ese concepto de legar y de contar nuestras experiencias para que a más gente se le haga más fácil y a los chicos se le haga más interesante. Esa es un poco la idea de todo esto. Y de no perder los conceptos, ¿no? Nuestra materia no es una materia que enseñe enseñe técnicas, podríamos decirlo, sino que enseña a pensar técnicamente, que no es lo mismo. Y como bien después va a contar Silvina, es una materia de conceptos. Entonces, cada vez que nosotros estemos enseñando algo, ¿por qué hicimos este grupo, este colectivo? Porque todo lo que enseñemos siempre va a estar apoyado en una idea conceptual. Entonces, para eso nos juntamos y no importa lo que los diseños cambien, esos conceptos siempre tienen que estar porque es nuestra idea de ser humano, ¿no? Y el pensar técnicamente lo tenemos desde que aprendimos a hacer fuego por nuestra cuenta. Entonces eso no se puede perder. Por eso es que nos juntamos algunos de varias provincias cada vez más y por eso es ese patio de intercambio que tenemos en el chat, que siempre serán bienvenidos para intercambiar experiencias, para intercambiar saberes y también información, ¿por qué no? Bueno, voy a leer un breve currículum sobre Silvina Horta Klein. Es licenciada en Educación. Actualmente escribe la tesis de maestría en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes. Cursó la especialización de Didáctica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Coordina el trayecto de formación de postítulo de la Facultad HICS, no sé qué, dónde es. Dirigió una investigación en el proyecto PIDIN en la Universidad de Entre Ríos. Dicta un seminario en la Maestría de Tecnología, Políticas y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación, coordinando el área de tecnología desde el año 2000 hasta el 2016. Organizó y participó en la construcción de los NAP de primaria y ciclo básico del secundario. Participó en la capacitación de profesores desde el Ministerio Nacional y en la Escuela de Capacitación de Cava. Fue profesora en el profesorado de Educación Tecnológica del IES 2, Mariano Acosta. Publicaciones que tiene Educación Tecnológica, un desafío didáctico de novedades educativas del 2018. Educación Tecnológica, ideas y perspectivas de Editorial Brujas, donde la compiladora fue Susana Leligua, junto con Silvina y otros. Módulos de jornada extendida, serie Cuadernos para el Aula de primero y segundo ciclo del 2006 al 2007. En el desarrollo de capacidades de EGB3, 2003-2010. Propuestas para el aula 2000 y 2001 del Ministerio de Educación de la Nación. Materiales para la capacitación 2006 y teorías y prácticas de la capacitación en el 2010 en la Escuela de Capacitación. Y varias publicaciones para alumnos editoriales Tinta Fresca, Novedades Educativas, Longseller y Aike. Bueno, eso es brevemente. Entonces damos la bienvenida a Silvina y pasamos a escucharla. Buenos días a todos.
Y gracias por la invitación, me alegra estar aquí, me alegra ver cómo crece este colectivo, que me parece fantástico que esté vivo y que participen de distintas provincias. Yo lo sigo en el chat, suelo leer todos los chats y a veces participo, a veces no, pero los leo. Y me voy enterando de las preguntas y de las inquietudes, los pedidos que aparecen. Me parece muy interesante y también algunas cuestiones de información o de discusión política que aparecen en el chat que me parecen también son muy válidas. Bueno, hoy traje para compartir algo en lo que estoy trabajando. En realidad, en mi tesis estoy trabajando un análisis de la política educativa y bueno, les quiero contar algunas cosas que fui encontrando y otras que todavía no encontré y que a lo mejor a ustedes les despierta interés por hacerse ustedes mismos las preguntas acerca de la educación tecnológica de hoy. Eh, bueno, voy a compartir una pantalla de algo que preparé y la están viendo. Sí, ahí se ve. Bueno, la pregunta de por qué enseñar educación tecnológica en la educación básica y qué sentido se le adjudican, tiene que ver cómo se traducen en las políticas educativas. Claramente, esos conceptos de los que hablaba Claudio y lo que entendemos por tecnología es en realidad esos sentidos que se le adjudican y que van cambiando. En realidad no son fijos. Eh, Respecto de la política educativa, voy a tomar unas frases de Susana Barco. Las políticas educativas definen el modo en que se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Pueden ser interpretadas como intervenciones del Estado, orientadas en forma directa, modificando las condiciones de vida de distintos sectores y grupos sociales. Es decir, la política educativa es algo que desde el Estado, sobre todo en nuestro Estado, en donde la educación está manejada desde el Estado, por más que se haya pública y privada, las políticas son intervenciones del Estado, es decir, definen, organizan, condicionan los modos en que se educa a la gente. Entendiendo entonces que estas políticas se están definiendo y que se producen y que interpretan qué es lo que qué necesita una sociedad como formación, es que vamos a hacer este análisis. Yo me partí de algunas preguntas. ¿Cuáles son los argumentos y el sentido de la inclusión del espacio curricular en la escuela? Es decir, ¿qué se dice? ¿Para qué estudiar educación tecnológica? ¿Fue cambiando esta política educativa a lo largo de los 35 años desde que se instaló? Sí, claramente fue cambiando. Me pregunto, ¿qué actores participaron o participan hoy de la definición y puesta en práctica de este espacio curricular? ¿Y qué características se le adjudicaron o se le adjudican hoy a la educación tecnológica como disciplina? Desde estas preguntas es que yo empecé a indagar acerca de un poco la historia de esta disciplina en nuestro país, tratando de contestar estas preguntas. Sin embargo, Stefan Ball, de quien les recomiendo que lo visiten y estudien porque es muy interesante lo que dice sobre la política educativa, dice que la mayor parte de las políticas son soluciones de compromiso, es decir, algo que se hace juntando cosas, asuntos de prueba y error, dice, tendenciosos, poco claros, introducidos por medio de complejos procesos de manejo de influencias, es decir, gente que está pujando porque la educación tecnológica vaya para un lado o para otro, de producción de textos, es decir, los textos también influyen sobre las políticas educativas, a veces las definen más los textos que la política misma, de diseminación
y finalmente recreaciones en un nuevo contexto. Es decir, se toman ideas de otros lados, se prueban cosas que fueron probadas en otros lados, se traen al país, a veces funcionan, a veces no, y eso es lo que opina Stefan Ball, que la política en realidad no es tan organizada ni tan clara, sino que es un compendio, un asunto de compromiso, pruebas y errores y tendencias que se juegan dentro, por supuesto, de los espacios en los cuales se define esa política, ¿no? Muchas veces esos espacios van a ver ustedes, como voy a ir presentando, lo que se inició como política educativa suele transformarse en otras cosas a medida que esa política se va desarrollando, se implementa, produce cosas, genera cambios, establece normas, reglamentos, modifica el sistema, cambia la forma en que la gente se forma, cambia la forma en cómo en los títulos o en las designaciones de profesores, en fin. Yo tomé el enfoque sociotécnico para analizar esta política educativa y esta historia de la educación tecnológica en estos años. Tomo la teoría del actor red de Latour y de Calón, que consideran prioritario el rastreo de las asociaciones entre elementos heterogéneos. Ellos dicen elementos humanos y no humanos, que reensamblados constituyen una de las relaciones como resultado de las interacciones entre diversas agencias. Vamos a ir aclarando de qué estoy hablando, cuáles son los elementos humanos y no humanos que participan en esta política que vamos a analizar, cómo se rejuntan, se reensamblan, establecen relaciones, interacciones, y las agencias son aquellas que participan adentro de esta política, generando algo, algún cambio, estableciendo normas, en fin, aquello que se esté actuando, ¿no? Agencias como aquel que actúa, aquel que incide, aquel que tiene algo que hacer. Desde esta perspectiva se puede reconstruir el ensamblaje de los elementos que despliegan las controversias dentro de la política educativa. Es decir, la política educativa no es una cosa digamos, establecida, eh, homogénea, hay controversias, hay tendencias, hay concepciones en torno a las relaciones, y en este caso, entre educación y tecnología en distintos periodos. Es decir, en nuestros 35 años de historia hemos pasado distintos periodos en los cuales la educación tecnológica se fue definiendo de distintas maneras. Y yo me puse a analizar qué elementos humanos y no humanos se establecieron estas asociaciones, cómo se ensamblaron, cómo construyeron relaciones y qué agencias son las que aparecen. Tomo en primer lugar el periodo 84-89, que es el periodo de Alfonsín, de nuestro retorno a la democracia. En ese periodo se establece por ley el Congreso Pedagógico Nacional. Y el Ministerio de Educación toma las recomendaciones de ese Congreso. El Consejo Honorífico reformula la educación media, incluso incluyen ciencia y tecnología como formación para el trabajo. Es decir, leyendo las recomendaciones del Consejo del Congreso Pedagógico Nacional, se puede encontrar ahí un texto bastante abarcativo sobre educación y trabajo, en donde se plantea la necesidad de formar en tecnología. O sea que ya en estos años aparecen estas ideas. También el Banco Mundial establece recomendaciones de inclusión de ciencia y tecnología para una formación flexible para el trabajo. La idea de que la tecnología viene a modificar las formas de hacer las cosas, los modos de trabajo, la necesidad de que el técnico sea flexible, no una formación técnica
digamos, de talleres, de reproducción, de técnicas de trabajo con carpintería, hojalatería, electricidad, sino empiezan a pensar que es necesario una formación diferente y la Secretaría de Educación en ese momento, en el año 87, a cargo de Stubrin, Adolfo Stubrin, saca una resolución. Esa resolución establece un proyecto piloto para el ciclo básico general en las escuelas medias. Entonces aquí encontramos que tenemos distintos actores. Una agencia que es el Banco Mundial, el Congreso Pedagógico estableciendo un conjunto de herramientas, de recomendaciones, de propuestas, el Ministerio de Educación estableciendo, tomando estas propuestas y transformándolas en una resolución y decidiendo hacer un cambio en la educación básica general, de manera de establecer que los chicos ya no tengan que elegir a los 12 años por la escuela técnica, la escuela, el normal, digamos, de maestros, aunque en ese momento empieza a reformarse la forma en que se forman los maestros, el perito mercantil. Ahora todos van a tener un ciclo básico general establecido en ese entonces como CBU, y para 20 escuelas del país se decide hacer un ciclo básico general llamado CBG. Aquí vemos que la resolución, por ejemplo, es un artefacto. Yo lo voy a ver como si fuera un artefacto. Voy a ver algo no humano, rodeado de decisiones establecidas por agencias, ¿qué diríamos? Humanas, estableciendo ciertos compromisos de relación entre ellos. Una primera aproximación consiste en identificar cuáles son los problemas y las soluciones propuestas por las autoridades educativas. O sea, un camino que yo seguí fue tomar los documentos que aparecen y empezar a mirar los informes de gestión del gobierno y empezar a mirar qué problemas se plantearon, de qué problemas partieron y qué soluciones tomaron. En este caso, por ejemplo, el problema era que los chicos de la escuela secundaria en primer año y segundo año desertaban. Había altísima deserción de la escuela secundaria. Y se consideraba que realmente esa deserción tenía que ver con que los chicos en los primeros años, en el ciclo básico, tenían demasiadas materias y tenían que optar y elegir por una formación que a lo mejor después no podían sostener. Entonces aparece como solución este ciclo básico general, que después se sostiene en el tiempo, ¿no? Sigue siendo nuestro ciclo básico. Los problemas y las relaciones de correspondencia, problema-solución, pueden ser abordados como construcciones sociotécnicas. Eso es lo que dice Tomás Santos y Tomás. Guillermo Santos, nuestro colega, y que en este caso es mi director de tesis. Y desde la mirada de la sociología, ellos trabajan la sociología crítica y trabajan apoyados en la idea de lo sociotécnico y plantean que una mirada posible sobre lo sociotécnico y la manera de mirar en este caso yo miro la política educativa, desde la idea de encontrar los problemas que se plantean y las soluciones. Esto también puede ser llevado a otro campo que no sea la política educativa. Uno podría mirar qué problemas se plantean y qué soluciones se plantean para cualquier diseño tecnológico. Es decir, podríamos estar mirando otro aspecto que no sea la política educativa, que es lo que yo estoy mirando, desde esta perspectiva. La mirada de qué problemas se están planteando y qué soluciones se encuentran y cómo se construyen estas ideas, estas constructos sociotécnicas a partir de alguna solución tecnológica. Bueno, este es un mapa armado a partir de todas las interrelaciones que encontré en este periodo, digamos, de 1984 al 88. Todas estas flechitas están marcando qué relaciones se establecen entre ellas. Acá pongo al Ministerio, la Secretaría de Educación, el proyecto piloto, que fue lo que encontraron como propuesta,
eh, cómo qué otros organismos, que está la Dirección Nacional de Educación Media, la Dirección Nacional de Educación Técnica, el CONET, todos estos organismos que participan como agencias adentro de estas relaciones, el Banco Mundial, que también establece sus recomendaciones, y logran implementar el CBG en 20 escuelas del país. Para eso hubo que convocar a docentes. Me pareció muy interesante hacer una entrevista con los primeros profesores de los CBG en nuestro país, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, son los que entrevisté, que me contaron que en realidad en el diario Clarín salió un anuncio pidiendo profesores de tecnología para hacer esta CBG. Me parece increíble que haya sido a través de un aviso en el diario, que hayan convocado a los profesores y que ellos se presentan, hacen un curso y son nombrados profesores para intervenir en las escuelas, en las 5 escuelas que en nuestra ciudad participaron del CBG y otras en el resto del país, hasta sumar 20 escuelas en el país. Aquí, antes de seguir con este cuadro, puedo decir que encontré algo muy interesante, que es que el director del CONET, David Wiñar, tenía una bibliografía escrita en el 83 en donde ya establece la necesidad de la incorporación de tecnología a la escuela, todas estas ideas que tienen que ver con la escuela técnica obsoleta, y por supuesto a Abel Rodríguez de Fraga, que en ese momento está en la Dirección Nacional de Educación Técnica y está en relación con Guiñar, y es el que realmente convence a las autoridades, por eso pongo acá, recomienda incluir tecnología como espacio curricular. Es el primero que dice, necesitamos un espacio, necesitamos encontrar dónde enseñar tecnología. Y delega el diseño de la capacitación y del programa de tecnología en Luis Pérez. Luis Pérez, ingeniero, ¿de dónde viene? Viene de las escuelas Ort, donde también Abel trabajaba. O sea que aquí podemos encontrar cómo se empiezan a modificar la idea original, que a lo mejor había sido modificar la escuela técnica solamente, en pensar en recomendar la inclusión de tecnología en la escuela y las ideas que traen de la experiencia de Ort incorporadas al programa para esa implementación. Se seleccionan las escuelas, se hace un diseño curricular, las escuelas medias seleccionadas empiezan a implementar el nuevo diseño curricular, los profesores de tecnología participan integradamente en pareja pedagógica con el docente de actividades prácticas o los maestros de taller. Es decir, la primera inserción de tecnología en la escuela fue sin romper la estructura del profesor de actividades prácticas y del profesor de taller, sino como un compañero de trabajo, seríamos, ¿no? Pero también había un taller integrado con otras materias, de manera que se juntaban los profesores de tecnología con otros profesores y trabajaban proyectos en común. Es decir, acá empieza a aparecer algunas ideas que hoy parecen actuales. Sin embargo, ya en esos años empezaba a aparecer la idea de la necesidad de trabajar en conjunto. Pregunté, estuve charlando con Sturing, una entrevista con él. Lo primero que me sorprendió es que él no sabía que había habido un taller de tecnología. Ah, sí, me dice, hicimos un taller de tecnología, qué modernos. No sabía. Entonces uno pregunta, ¿cómo se instalan las políticas? Es decir, alguien decide, hace una resolución, cambia el ciclo básico, otro propone, pongamos tecnología dentro de ese ciclo básico, se establece el currículum y adentro del currículum aparecen ideas aportadas por alguien que viene de Ort. O sea que la política educativa, como dice Stefan Ball, no es una cosa unívoca, es algo que se va construyendo, que al momento de ser instalada
pasa por muchas etapas, por muchas personas, por muchas agencias que van modificando esa idea, a lo mejor primaria que tenían de qué era lo que había que hacer. O sea que parten de una problemática. Por un lado que tiene que ver, hay que modificar la formación para el trabajo, porque está cambiando la sociedad. Por otro lado, dicen los alumnos, dejan la escuela, hay que construir un sistema educativo más, digamos, que los retenga, que mantenga a los alumnos adentro de la escuela. Y al mismo tiempo, ir implementando nuevas instancias de educación, como es tecnología, trabajando con los docentes de actividades prácticas y de taller. Esto llegó hasta el año 89, 90. ¿Qué pasó después? Sabemos que cambió el gobierno, se fue Alfonsín, vino Menem. Al principio decía Stubrin, el pase parecía que iba a ser armónico, que íbamos a poder mantener lo que estábamos haciendo. Pero hubo una ruptura política muy fuerte y nadie de los que estaban trabajando en el 89 siguió trabajando en adelante en estos proyectos. Cambió completamente la dinámica de la política educativa. Yo podría decir que imaginen ustedes que en vez de estar analizando una política educativa, ustedes estuvieran analizando algún problema tecnológico y las distintas soluciones que aparecen y quienes intervienen para establecer un cambio, una modificación en cualquier implementación tecnológica. O sea, miren esto como una metodología también. No solo que yo estoy analizando una política, sino estoy mostrando una metodología de trabajo. ¿Cómo armo una red sociotécnica de las alianzas que se establecen para cambiar algo? En este caso, la política. Entonces, podríamos decir que en este periodo, en primer lugar, la inserción de tecnología en el sistema educativo estuvo marcada por los organismos internacionales, entre educación y trabajo. Es decir, el Banco Mundial, la UNESCO, a partir de sus recomendaciones, influye en el modo en que se piensa la inserción de tecnología en la escuela. También en el Congreso Pedagógico encontramos estas recomendaciones. En segundo lugar, hubo una inclusión de informática en la escuela secundaria, pero fue como tecnología educativa. Nunca se pensó en ese momento en la informática como tal, sino como una tecnología para aprender y para enseñar. Se enseñaron, se dieron cursos, se estableció informática en la capacitación para los docentes, pero para los docentes en general. Y no se mezcló con tecnología como área de conocimiento. Es decir, aquí todo el trabajo que hubo de política relacionada con la informática, que era muy incipiente, porque inclusive piensen ustedes que todavía las computadoras no tenían Windows. Las computadoras que se trabajaban en ese entonces eran unos procesadores de textos tipo Commodore con programas llamados DOS. No había Windows, no había Word, no había nada de todo eso. Y la inclusión de informática fue más bien de investigación, de trabajo sobre desarrollo de programas, trabajaban con IBM como empresa, digamos, que se interesaba por este trabajo, pero no se mezcló con tecnología como área de conocimiento. Y también hay un tercer, digamos, propósito relacionado con la formación de los jóvenes en una cultura tecnológica, que propone la inclusión de la educación tecnológica como espacio curricular. Se hablaba de cultura tecnológica como una cultura general, como en conocer la tecnología en forma compleja, en las relaciones entre los medios y la inserción en el sistema natural y social, y no se hablaba de la tecnología como artefactos ni como técnicas, ¿no? Sino se hablaba de una tecnología conceptual.
Inclusive Abel tuvo bastante que ver, Abel Rodríguez de Fraga tuvo bastante que ver con lo que la inclusión de la mirada sistémica, que no la tenía Winiar en ese entonces. Abel incluye las ideas de sistemas tecnológicos que ya venían trabajando en los ENORT, Luis Pérez lo sostiene, y entonces en esta cultura tecnológica también aparece la mirada sistémica sobre los artefactos, que en ese momento todavía no estaba como una mirada de los artefactos, digamos, ¿no? En el modo en que se define tecnología en los documentos, yo voy marcando con letras negras lo que me parece destacable de ese, de ese modo de definir la tecnología. Dice el saber hacer y el proceso creativo que permitirá a los estudiantes utilizar herramientas, recursos y sistemas. Como ven, ahí aparece sistema ya como palabra, para resolver problemas, buscando optimización de la relación del ser humano con el medio ambiente natural y el construido por el hombre. Fíjense cuántas ideas hay acá que tienen que ver con qué se entiende por tecnología con el fin de mejorar su condición humana. O sea, acá tenemos un montón de conceptos respecto de la tecnología. Saber hacer, proceso creativo, la idea de los medios, herramientas, recursos, sistemas, la resolución de problemas, la relación del ser humano con el medio ambiente y el construido, y un fin, mejorar la condición humana, como un fin de la tecnología. ¿Qué se propone en la tecnología? Mejorar su condición humana. Aquí podemos encontrar unos cuantos filósofos relacionados con estas ideas. Poder analizar una definición de tecnología implica poder destacar aquellas palabras que son los que me habilitan a entender el sentido de tecnología. ¿Qué se está diciendo que es tecnología? Y eso, por supuesto, define una política, porque si pienso que hay un proceso creativo y resolver problemas, el tipo de propuestas que yo voy a hacer para con los alumnos van a estar relacionadas con esas palabras, con desarrollar procesos creativos, que los chicos usen herramientas, recursos, sistemas, resuelvan problemas, pero también voy a proponer que esa tecnología relaciona al ser humano con el medio ambiente natural y construido, es decir, voy a mirar el ambiente en que esas tecnologías se desarrollan y voy a pensar si esa tecnología mejora o no mejora la condición humana. O sea, estoy planteando desde la definición de tecnología una política y un modo también de enseñanza de la tecnología. ¿Qué pasa en el periodo siguiente? 1990-97. Bueno, aquí lo que primero yo miro y veo es que se desarma la escuela técnica. Eh, se modifica la escuela técnica en el sentido de que se hacen trayectos técnicos profesionales. Por supuesto que hay una reforma del sistema educativo en el GB1 y 2 y en el sistema medio, y se establece el polimodal. Aparecen el polimodal de bienes y servicios, los recursos didácticos para todo esto empiezan a construirse lo que se llama el CENET, que son los centros de tecnología, en donde aparecen laboratorios con recursos en relación a la educación y el trabajo, la educación técnica y la formación profesional está modificada. El Banco Mundial tiene acá mucha incidencia, sus ideas son realmente eh, partícipes de la formación de trabajadores adaptables. Es un periodo políticamente neoliberal que establece propuestas que tienen que ver con es más necesario los servicios que la producción. Es decir, esas políticas empiezan a incidir en el Ministerio de Educación, se hace la reforma, se descentraliza, digamos, todo lo que sabemos de los 90 incide también en la educación técnica. Y desde esa propuesta, veamos ahora qué pasa con la educación tecnológica.
La ley federal establece la necesidad de que el ministerio escriba los contenidos básicos comunes, los CBC, los famosos CBC de tecnología, y ¿quiénes participan de la escritura? ¿Cuáles son los actores que están en este entramado de políticas adentro de la escritura? Bueno, por empezar, hay una consulta a los empresarios. Hay un documento llamado Documento Fuentes. Se le pregunta a los empresarios qué hace falta en la formación de los alumnos. Se consultan 20 empresas que habían modificado sus modos de producir, o sea, consideradas empresas desarrolladas, modernas, con las nuevas tecnologías. ¿Y qué dicen estas empresas? Y hay que aprender informática, hay que aprender a manejar las computadoras, hay que ser creativos, hay que ser flexibles, hay que aprender inglés, hay que aprender a comunicarse con otros y poder modificar sus modos de trabajo. Luego se le hace una consulta a distintos especialistas. Interesante ver a qué especialistas se les consulta. Físicos, informáticos, algunos tecnólogos, de biología, biotecnología en general, y estas son las ciencias consultadas. ¿Por qué se consulta a estas ciencias? Y porque se considera que tecnología tiene algo que ver con todas ellas. Acá tenemos una fuerte implicancia de la mirada de la tecnología como aplicación de las ciencias. Primero se enseñan las ciencias, luego se aplica tecnología. Esta mirada está marcada por el modo en que a quién se está consultando para hacer los CBC. También aparecen aportes interesantes desde el grupo llamado Grupo Bariloche, que es la gente del INVAP, del Instituto Balseiro, y evidentemente los aportes de allí, incluido luego, en principio Pablo Tonetti es el coordinador de todo el grupo Bariloche, después pasa a ser Tomás Bush, el que coordina el grupo, y ahí está Gustavo Genuso, nuestro colega del sur, haciendo sus aportes en educación tecnológica más tarde, cuando escriben los currículum. Pero, ¿qué plantean los tecnólogos? Y los tecnólogos plantean que ellos trabajan con proyecto tecnológico, ellos desarrollan proyectos, están formados en ciencia y luego trabajan proyectos. Esta idea de los proyectos tecnológicos viene fuertemente marcada en principio por los tecnólogos, es decir, los proyectistas de ese momento, pero también por los aportes de Gay y Ferreras, que trabajan desde Córdoba. Ellos trabajan en Prociencia, en el CONICET, están fuertemente incidiendo, diría yo, fuertemente en el desarrollo de los contenidos de tecnología. La diferencia entre los tecnólogos del Balseiro y Gay y Ferreras, sobre todo Gay, es que ellos pensaban en una tecnología más social. Gay tiene una mirada más social sobre la tecnología. Es muy interesante la historia de Gay, Aquiles Gay, como ingeniero y como uno de los primeros que escribe qué habría que aprender en educación tecnológica. Él trabaja en Córdoba, primero en la Universidad Tecnológica, luego se junta con Ferreras y trabajan en el Ministerio de Educación de Córdoba, luego del comienzo de la democracia, porque Gay tiene que irse del país, estuvo preso 2 años, por suerte logró irse del país y trabajó en la UNESCO en los años en que no estuvo en la Argentina. Cuando vuelve, viene con todas esas ideas incluidas de la educación tecnológica para incluirla en la educación general. En estos aportes, que son estas agencias que participan, digamos, de la escritura de los CBC, finalmente son plasmadas
por otra persona, digamos, por alguien que las escribe realmente y que interpreta todas estas aportes que recibe. El especialista, en este caso, no es tecnólogo, no es de ciencias no es de tecnología, no es ingeniero, viene de las ciencias naturales. Y, y sus aportes, en realidad, él en entrevista dice que, bueno, él fue juntando los pedazos de lo que le fueron proponiendo para escribir los contenidos básicos comunes. Finalmente salen los CBC de tecnología y se instala como espacio curricular. A ver, un segundo, Como este, Silvina. Acá sí. Ale Karina pregunta, ¿en qué sentido se refiere a lo social cuando te referías a Aquiles Gay? Y aquí Guy planteaba que es interesante, él tenía una cátedra en la universidad que pensaba que en ingeniería los ingenieros tenían que pensar para qué hacían tecnología, cómo esa tecnología se insertaba en la sociedad, desde una mirada crítica. Por eso él establecía la relación con lo social. Sus cuadritos, sus maneras de interpretar la tecnología incluían el aspecto y el contexto social como parte de la tecnología. Él empieza esa materia pensando que los ingenieros tienen que pensar no en la técnica, sino qué es la tecnología como actividad humana. Así que en ese sentido yo digo que Guy tenía una mirada social sobre la tecnología. Eh, no pensaba solo en los artefactos y también pensaba en un desarrollo creativo de los alumnos en relación a la tecnología. Él no llegó a plasmar todas sus ideas en un desarrollo, digamos, didáctico. El proyecto tecnológico fue prácticamente el que abarcó la única didáctica, digamos, de la época, ¿no? El análisis de producto y el proyecto tecnológico. Y está claro que el análisis de producto, que él ya lo había trabajado con otro autor, tiene que ver con el diseño, ¿no? Con la mirada desde el diseño, con la mirada de cómo se diseña un producto a partir del análisis de las funciones que tiene que cumplir, los materiales, es decir, la estructura y todo lo que tenía que ver con el análisis de producto. Eh, Estas dos patas de análisis de producto y proyecto tecnológico son las que más se desarrollaron en esa época y las que más conocemos de esa época. Sin embargo, si uno mira de dónde venían esas ideas, puede encontrar que no era solo el proyecto lo que estaban pensando, ¿no? Que había otras cosas que quizás no se plasmaron luego en propuestas didácticas, pero que sí las había. De hecho, esta cátedra de Guy en la universidad, donde planteaba una introducción a la tecnología, es un referente interesante de pensar la tecnología como cultura general, ¿no? Y como los ingenieros formándose a partir de pensar en la introducción, es decir, cuando comienza, ¿para qué se van a ser ingenieros? ¿En qué sociedad? ¿Con qué ingeniería? Y esto es un poco lo que Claudio en alguna vez me comentó como interés en la Universidad de Ingeniería en Argentina, ¿no? Es decir, una materia, hablo de Claudio Andrés Obico, ¿no? Que está aquí presente. Una materia que introduzca a los ingenieros desde una mirada que no sea solo la física, la artefactual, ¿no? Digamos, las ciencias, sino la ingeniería incluida en la sociedad y pensarse ellos como ingenieros, ¿no? Bueno, la definición de tecnología en los CBC, analizada también tomando un análisis de contenido, sería mi técnica en este caso, es una actividad social centrada en el saber hacer, que mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo. Yo creo que el uso racional, organizado, planificado son aquí está definido el proyecto tecnológico, ¿no? El uso racional, organizado y planificado son los pasos, son pensar qué voy a hacer antes de hacer.
creativo porque también tiene que ver con resolver problemas, y los recursos materiales y la información como propios, ¿no? Aquí aparece la información, no aparecía en la definición anterior de tecnología la idea de información, propios de un grupo humano en una cierta época, o sea que ya estamos hablando también de una historia y de un contexto, ¿no? Brinda respuesta a las necesidades y a las demandas sociales. Y aquí es donde a mí me parece donde está el centro de esta mirada política de la época. Las necesidades y las demandas sociales son lo que da respuesta a la tecnología a través de la producción, la distribución, el uso de bienes, procesos, servicios. Es decir, que estamos pensando que la tecnología responde a necesidades. Aquí no se ve una mirada que plantee que además de esas necesidades, digamos, a intereses que juegan y que no se sabe aquí en esta definición si están tenidos en cuenta. No aparece ni una mirada hacia una mejora de la vida de las personas, ni una mirada que tenga que ver con, digamos, conflictos que plantee la tecnología en su implementación. Entonces, analizando estas definiciones y este entramado, tomo palabras de Silvia Martínez, que hace una tesis comparativa de distintos. Silvia Martínez es argentina, ingeniera, trabaja en el Comahue, tiene un libro en donde hace un análisis de las políticas, no de las políticas educativas, sino de los diseños curriculares, siguiendo a Debriet, y plantea que los bloques de contenido de los CBC insinúan relaciones con la sociedad y la naturaleza, pero las sugerencias didácticas que promueven son explicaciones técnicas y metodológicas especialmente vinculadas con los sistemas. O sea, hay por un lado unas ideas que parece que van a intentar relacionarse con la sociedad y la naturaleza, pero finalmente lo que se propone son todas propuestas metodológicas y contenidos relacionados con los sistemas técnicos. No se propone fines educacionales relacionados con la reflexión y el análisis de la tecnología desde una mirada crítica. Aquí no aparece una mirada crítica. Entonces podemos decir que la tecnología entra en el EGB, en la educación general básica, entra en esta época, se institucionaliza, entra para todo el sistema educativo curricular, pero estuvo atravesada por contradicciones. La tensión entre la formación crítica y la formación funcionalista laboral, la idea de que había que formar gente para trabajar en los servicios, subordinada a una política productiva marcada por la globalización. Es decir, podríamos decir que la política de los 90 está fuertemente marcada en qué se planteaba como enseñanza de tecnología, que es lógico, ¿no? Digamos, en ese caso son coherentes entre las ideas políticas de la época y la currícula planteada. Ahora yo les propongo a ustedes una nueva mirada. El periodo 2006-2012. ¿Cuál fue la alianza sociotécnica? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se construyó lo que se construyó? Lo que les puedo decir, yo fui partícipe de este proceso y estoy demasiado imbricada en él. Me cuesta pegarme, me cuesta analizarla sociotécnicamente estando adentro. Es mucho más fácil mirar lo que hicieron los otros que mirar lo que hizo uno mismo. Lo que sí les puedo decir es que la ley de educación técnica modificó nuevamente, la escuela técnica volvió a su centro, volvió a recomponer la escuela técnica. De hecho, hubo leyes de educación técnica de desarrollo de propuestas curriculares, modificando todos los títulos de las escuelas técnicas y también incorporando materias humanistas dentro de la escuela técnica.
y, por supuesto, recursos, ¿no? Dinero para esas reformas. Por otro lado, la Ley Nacional de Educación de 2006, que desde su política plantea la justicia curricular, la idea de que necesitamos que en el país se formen, en todo el país, no como compensación al pobre le damos un poco más, sino la justicia curricular implica que todos se formen de la misma manera, con las necesidades que tengan y los apoyos que necesiten. El Consejo Federal de Educación plantea la necesidad de los NAP, los núcleos de aprendizaje priorizados, y se hace una consulta a especialistas y referentes de todo el país. Se partió de un borrador de los NAP, luego los especialistas que fueron convocados por el ministerio y que conformaron comisiones de discusión sobre esos contenidos, luego fueron consultados referentes de todo el país en seminarios. Otra cosa que puedo decir de esta época es que las TIC quedaron afuera de educación tecnológica, fueron transversales a la educación. Se formó una comisión de TIC para desarrollar las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, para todas las disciplinas, para todas las materias en la escuela, y se hizo el programa Conectar Igualdad, que ustedes saben que repartieron computadoras en todo el país a docentes y alumnos, en principio de la escuela secundaria. Los NAP de educación tecnológica fueron para inicial, primaria y el ciclo básico secundario, y ya en este entonces, podemos decir, los docentes de educación tecnológica ya tenían profesorados de formación, cosa que no había ocurrido en el periodo anterior, que cuando empieza tecnología no había profesorados, no había gente formada, y los profesores que tuvieron que hacerse cargo de educación tecnológica venían de otras materias, o de actividades prácticas, o de taller, o inclusive de materias que fueron dadas de baja, como contabilidad, francés, teatro. A cualquiera le tocaba enseñar tecnología para no perder su puesto en la escuela. En este momento, ya en el 2006, hay desarrollos de profesorados de educación tecnológica en muchos lugares del país, algunos desarrollados para la enseñanza de GB3, pero otros ya empezando a cubrir también la escuela primaria. ¿Qué más puedo decir de este periodo? La definición de tecnología se modifica. Primero, la tecnología se caracteriza por la existencia concreta en el tiempo y en el espacio de un campo de fenómenos como resultado de la acción intencionada, organizada del hombre sobre la materia, la energía y la información. Aquí, la acción intencionada ya pone acento en que la tecnología tiene intereses. Hay alguien que decide qué intereses. Y la idea de hablar de materia, energía e información establece también una manera de mirar la tecnología más amplia, más compleja. Esta idea de los procesos sobre la materia, la energía y la información estuvieron desarrollados por dos colegas, Jorge Petrosino y César Liniewski, en una presentación buenísima que hicieron en los 90 sobre la mirada sobre los procesos, sobre la materia, la energía y la información como de transformación, de transporte y almacenamiento. Esta mirada cambia mucho la manera de ver la tecnología. A mí me modificó muchísimo esa manera de mirar la tecnología. Entendí mucho mejor que era tecnología en ese entonces, cuando miré esta propuesta de César y Jorge, porque me abría el panorama de que estamos mirando la tecnología desde todo punto de vista. Los insumos son la materia, la energía y la información, y nosotros modificamos a través de procesos y de, digamos, en esos procesos las operaciones técnicas actúan sobre estos insumos. Y la acción intencionada viene de la mano de una mirada crítica de la tecnología. Aquí les
después le pongo en la bibliografía, les recomiendo leer a Finber, que plantea que la tecnología en realidad está marcada no solo por los artefactos, digamos, por su parte física o si son procesos sobre la materia, sobre las propiedades de esa materia que definen cómo hacer las cosas, sino que también hay una intención. Y esa intención marca lo que finalmente se construye, se diseña y se hace. Es decir, además de la forma organizada sobre la materia, la energía e información, hay una intención. Y esa intención es la que tenemos que mirar y plantear y pensar cuando miramos una tecnología o hacemos una tecnología, cuando diseñamos o cuando miramos los procesos y los artefactos. Y este, esa acción sobre la materia, la energía e información da lugar a artefactos y procesos que constituyen nuestro entorno artificial. O sea que aquí, en esta definición de tecnología, hay una fuerte puesta a una mirada crítica y a una ampliación de la tecnología al mirar la materia, la energía y la información. Por lo tanto, esto nos va a importar para el siguiente paso. Estamos incluyendo la información como parte de la acción intencionada de la tecnología. La enseñanza-educación se propone desarrollar capacidad de decisión para formar ciudadanos desde una comprensión crítica frente al mundo construido por las sociedades. Entonces yo, una propuesta que les hago a los que les interese, construyan la alianza sociotécnica de esta época. Hagan ustedes las relaciones. A mí me cuesta poder hacerla. Me cuesta porque estoy adentro, digamos, de esa relación. Eh, pero seguramente hubo tantas agencias y relaciones metidas adentro como en los periodos anteriores. Entonces, ¿de dónde partieron los NAP? De la necesidad de desarrollar conceptos y principios básicos, constantes, los NAP de tecnología, ¿no? Me refiero, que permitan comprender el quehacer tecnológico de ayer, hoy y mañana. Es decir, estamos mirando lo que decía hoy Claudio, aquellos conceptos que nos permitan entender cualquier tecnología. No estamos hablando de una tecnología solo de hoy o de ayer, sino pensamos que hay conceptos que pueden ser, que nos pueden permitir pensar en desarrollos tecnológicos del futuro. También hay una visión crítica y humanista que concibe la tecnología como una actividad sociocultural que transforma el entorno y a las personas. Es decir, aquí está fuerte la implicación actor-red. Está fuerte la implicación, las tecnologías nos modifican. Somos y son actantes que actúan sobre nosotros. Las tecnologías nos modifican como personas. Somos personas tecnológicas. Vivimos en una sociedad tecnológica y estamos fuertemente imbricados en esas tecnologías de hoy. Se propone entonces formar ciudadanos capaces de reflexionar, decidir y actuar responsablemente en un mundo tecnológico. Aquí cito varios autores que estarían de acuerdo con estas ideas. De Bries y Tamir, Rodríguez de Fraga, Genuso, de Lewy y Barpergan, en su libro del 2020 pueden rastrear estas ideas y las fundacionales de los principios fundacionales de estas ideas. La discontinuidad de las políticas educativas parece ser nuestra característica, digamos. Forma parte de la Argentina. Desarrollamos proyectos y luego los abandonamos y empezamos otro. Y cada nueva política quiere ser fundante. Sin embargo, pese a la terminación del ciclo político, en este caso se ve que cada ciclo trae un modo diferente de pensar en el marco del régimen democrático, estamos hablando a partir del 80, parte de las transformaciones introducidas en las estructuras y los procesos persisten. Aquí lo que más persiste son los docentes. La formación
y los docentes, que siguen introduciendo y modificando y se capacitan y son los que sostienen la escuela, son los que buscan, se relacionan y este colectivo es una muestra de eso. Este colectivo es una muestra de que los docentes son inquietos y buscan seguir pensando cómo desarrollar la enseñanza de la educación tecnológica en la escuela. Pero la discontinuidad política nos pega. Y entonces tenemos un periodo 2015-2018. ¿Qué nuevos actores entran en esta nueva alianza? Aquí la Ley de Educación del 2006 se sostiene. El Consejo Federal decide los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica en 2018. Sin embargo, los NAP de Educación Tecnológica, por resolución 2007-2011, se mantienen. ¿Qué nuevas agencias entran en juego? Bueno, yo acá pongo dos, la UNESCO y la Fundación Sadowski. Dos agencias muy fuertes para la inclusión de programación y robótica sobre todo, y la idea de una educación digital. Los docentes de educación tecnológica se ven influenciados o marcados o obligados o todos los y que se les ocurra por estas dos vertientes, los NAP de educación tecnológica anteriores y los nuevos NAP de educación digital. Esto los obliga, los modifica, establece que se hagan nuevos diseños curriculares, que se modifique la formación docente, modifica el modo de nombrar a la disciplina en la escuela, como decía Claudio, hoy en la ciudad de Buenos Aires y en otros, seguramente en otros lugares también, que sé que en Córdoba están trabajando sobre esto. Entonces yo me pregunto, ¿hay una alianza posible? ¿Es posible trabajar la educación tecnológica, incluyendo la programación y la robótica, sin plantearse una nueva manera de mirar la educación tecnológica? Si nosotros incluimos la información como aquello sobre lo cual debemos trabajar, y trabajamos también los procesos de control, la automatización, ¿por qué la programación y la robótica parecieran que son otra materia? Yo me lo pregunto, no lo entiendo. Sí lo entiendo si están planteándose desde la Fundación Sadowski que lo que quieren formar son programadores. Y esa es la idea. Si la idea es formar programadores, entonces estamos mirando una tecnología solo de uso y aplicación, de formación de usuarios, de gente que va a aprender a manejar programas para este, trabajar en la programación. No tengo nada en contra de los programadores, no tengo nada en contra de la formación en programación, pero para mí no es una materia general de la formación de los alumnos. En todo caso, la programación y la robótica adentro de la educación tecnológica forma parte de algunas partes de las actividades y de la formación de los alumnos en relación a las tecnologías de la información. No entiendo por qué hay que separarlas. Entiendo, sí, desde una mirada utilitarista, pero no lo entiendo desde la mirada conceptual de la educación tecnológica. No me parece aquí que aparezcan nuevos conceptos que trabajen, excepto los de la informática, excepto, digamos, la formación en informática, pero entonces ya no la llamemos tecnología, llamémosla informática, es otra cosa. La formación en informática tiene otra lógica, es otra ciencia, tiene otras propuestas y otros conceptos. Entonces, si vamos a sumar programación y robótica a la educación tecnológica, hagámosla desde los principios y los conceptos que trabajamos. Es decir, desde aquellos que tienen que ver con modificar los insumos de la información y trabajar los conceptos que tienen que ver sobre el control. Eh, Esto es lo que yo pienso. Esta alianza posible es la que hay que encontrar. Me parece a mí, es la que yo sostengo. No sé si están de acuerdo con esta idea de que debiera encontrarse una alianza posible y no pensar
y hay que tirar al tacho todo y empezar de nuevo. Eh, Supongo que hay muchos alumnos y profesores y docentes y coordinadores que están sumamente preocupados por esta nueva irrupción de una política educativa muy marcada en la utilización, en lo utilitario, en la formar, digamos, gente para ser futuros, como si la programación fuera el futuro. Me río. La inteligencia artificial va a borrar a los programadores. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué programación estamos hablando? Claro. Eh, digamos aquí, no sé de qué futuro piensan. Hoy en día es cierto que hay un desarrollo importante de la programación y no la niego y no digo que no tenga que serlo. Lo que pregunto es, ¿por qué ponerlo por fuera de la educación tecnológica como la pensamos? O como yo la entiendo. Puede ser, hay gente que puede pensar distinto. Esto es lo que yo planteo. Así que aquí es una de las preguntas que hago. ¿Cómo encontrar una alianza posible? ¿Hay respuestas? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Bueno, no sé si abrimos el debate sobre esto, creo que hay mucho para decir. Acá hubo varios aportes en el chat, ahora lo vamos a leer. Yo creo que principalmente como todo el impulso que hubo a la educación tecnológica desde esa etapa donde vos estuviste en el ministerio y cuando se hicieron los NAP, en parte quedaron a medio camino porque no se llegaba a formar la cantidad de docentes necesarias en distintas provincias o jurisdicciones. Muchos no sabían qué había que enseñar porque no solo daban tecnología los docentes formados en educación tecnológica. Y en los profesorados donde sí se daba educación tecnológica, los docentes eran ingenieros, técnicos que no tenían la claridad suficiente de cuáles son o cuáles eran los lineamientos en base a un pensamiento de la tecnología como se definió en esa etapa, una tecnología que tenga una mirada crítica fundamentalmente. Entonces, cuando empezaron a desaparecer las políticas a partir del gobierno de Macri en el 2016, por dónde se sigue? Y si al no haber una política educativa a nivel nacional, cada provincia empezó a hacer lo que le parecía y lo fácil era lo atractivo. En ese momento, programación y robótica, donde todavía no había aparecido la inteligencia artificial, entonces era lo atractivo. Entonces, ante lo confuso que era el área de educación tecnológica y que muchos no sabían qué se estaba enseñando y había una cierta realidad, que en muchos lugares no se sabía qué enseñar, se empezó a ir por el lado de la robótica que era atractiva y mucho desconocimiento de las políticas de los distintos ministerios de las provincias. Esa es mi visión. Ni hablar en este periodo donde ni siquiera existe un Ministerio de Educación y prácticamente cada provincia hace lo que quiere y lo que le parece, que no hay un lineamiento general y con suerte donde hay referentes que tienen una visión un poco más clara de lo que hay que hacer. Esa es mi opinión. No sé qué te parece. Yo dejo Puedo, abierto a que otros ah, digan, a ver, ¿qué no, dicen otros? iba a hacer un comentario. eh, Cuando uno mira matemáticas, digo, hablo un poco de las áreas que conozco. Cuando uno mira matemática y ve qué se enseña en la escuela secundaria en matemática, estamos trabajando, por lo general, conceptos que se sostienen en el tiempo, que se han sostenido en el tiempo. Si vamos al caso, nada de lo que se enseña en matemática en la escuela secundaria es anterior al año 1900. Estamos hablando de una matemática desarrollada completamente en los siglos anteriores. Si vamos al área de física, rara vez se encuentra una escuela donde trabaje desde teoría cuántica en adelante, porque se desarrollan en las escuelas ciertos conceptos que se supone que son estables, que se supone que sientan las bases para la comprensión del espacio curricular y demás. O sea,
vuelvo a lo mismo, los grandes conceptos están desarrollados en una época en el tiempo y hoy también se entiende que no hace falta estar en lo último, a ver quién solucionó el problema de Fermat, por decir. En educación tecnológica parece ser o nos bombardean con la idea de que todos los días hay que meter lo nuevo y esto, meter lo nuevo todos los días, implica perder de vista los conceptos, como decíamos recién, perder de idea las bases generales para la comprensión de la tecnología. Entonces, si cada día vamos a inflar el espacio curricular metiendo nuevas ideas, lo que decíamos recién, metemos la programación y la robótica porque es lo del momento, mañana tal vez no sea lo del momento, pero los conceptos que son ejes de la tecnología siguen estando presentes y son los que hoy parecen tener menos valor porque si no estamos metiendo lo último que aparece en tecnología en el espacio, pareciera que no estamos enseñando. Entonces me parece que eh, como retomando al Stephen Ball del principio, las políticas educativas ni siquiera tienen en cuenta conceptos generales, lineamientos generales, sino que, bueno, a los ponchazos es lo que va saliendo, pero también en función de los que dominan en este momento esta alianza sociotécnica, si es que existe, que son estas grandes fundaciones, otros intereses que no tienen que ver con lo educativo. Acá leo aportes. Pedro Flores, ¿cómo estás, Pedro? Los intereses, dice, los intereses son económicos, hay empresas multinacionales que imponen sus productos, no les interesa la educación a esas empresas. Después Hugo dice, debemos centrarnos en la delegación de funciones y enfatizar la identificación a la acción de control y de ejecución que queda en el sistema automático programado. Claro, eso es si se ve robótica, por ejemplo, desde nuestra visión, que es una visión más amplia y abarcadora. A ver, sigo. Ale Karina dice, pero sí se sabía que enseñar se continúa como estaba, no siempre que cambie de gobierno se va a cambiar todo y creo que estamos en un país federal. Lo que yo comentaría sobre esto es que en general hay lineamientos en los distintos gobiernos, pero esos lineamientos no es que los establece solamente el gobierno de turno, sino que hay un Consejo Federal de Educación donde están todos los ministros de educación de las distintas provincias, y ahí es donde se consensúan los lineamientos generales, cosa que ahora no existe, o sea, no se hace porque no les interesa. Acá Elizabeth dice, pienso que si bien todo cambia, no hay que perder el eje de la educación tecnológica. Claro, es que eso es. Por mi parte, soy docente de tercer ciclo de GB y hay que adaptarse constantemente. Otro dice, más allá de la discusión, no hay computadoras ni robots en la mayoría de las escuelas santafesinas, ni conectividad a veces. Bueno, esos fueron los comentarios. Estamos pensando en imponer una nueva educación digital, programación y robótica y por empezar no damos recursos, por seguir no formamos a la gente, tampoco desarrollamos conceptos que nos permitan desarrollar ese currículum, con lo cual es casi como decir, en fin, arreglátela como puedas. Yo te digo que tenés que hacer esto, pero vos encontrá la forma de hacerlo. Yo realmente creo que si la gente está formada en educación tecnológica y en los profesorados hoy en día hay mayor comprensión del sentido de la tecnología en la formación general de los alumnos, si hay un poquito más de formación que la que teníamos en los 90, eh, es cierto lo que dice Marcelo, que los profesorados partían de profesores que eran ingenieros, la mayor parte de los profesores de las materias eran ingenieros. Seguramente todavía eso existe en muchas partes del país, pero muchos profesores de educación tecnológica egresados del mismo profesorado empiezan a incorporarse en la formación de los alumnos, o sea que vienen con una formación un poco más general sobre los conceptos de tecnología. Seguramente esto es muy distinto en distintos lugares y distintas provincias. Somos un país federal, pero en el sentido federal, en el mal sentido federal. Es decir, no tenemos condiciones de igualdad. En ese sentido, lo federal funciona en contra, digamos. Debiéramos tener un sentido de igualdad y luego lo federal debería estar marcado por las características de cada provincia, las necesidades, los procesos, la forma en que esa educación tecnológica luego
va a encontrar nuevos ejemplos sobre los cuales trabajar, porque va a mirar el contexto y va a mirar qué los rodea. Ahora, eso es lo necesario, eso está muy bien, eso es lo que tenemos que tener, una educación federal, pero con justicia social, es decir, con justicia curricular, en donde la gente se forme y se forme en una educación básica, y eso básico quiere decir, tenés que tener la formación básica necesaria. A eso le llamamos básico. Después, agregale todo lo que quieras, pero lo básico tiene que estar. Y yo creo que si no hay conceptos, y no hay forma de pensar, y no hay pensamiento crítico, lo básico no va a estar, digamos. Hola, Silvina. Eh, Aportando, ¿no?, a lo que vos decís acerca de la formación, me parece que les pasa seguramente a muchos de los docentes en que muchas veces los recursos o estas nuevas cosas que plantean de que hay que poner porque es lo último, porque hay que hacerlo, porque la inteligencia artificial o la robótica, la programación, es como que está instalado que hay que llevarlo al aula, y empieza a pasar de que se pierde de vista lo que uno diría los conceptos, ¿no? Los conceptos esenciales de la materia, lo que tendría que estar como eje en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier problemática que uno desarrolle, sea trabajando con o mirando algo sobre la programación y la robótica, pero el contenido específico va a tener que ver con otra cosa, que no es, bueno, armo un robotito o me traen un recurso, porque eso muchas veces pasa, tengo este recurso y hay que usarlo, ¿no? Entonces, el recurso se come lo que hay que enseñar o lo que tiene que estar claro que me puede servir para cualquier situación. Creo que eso nosotros en el profesorado, sobre todo yo, recalco mucho de empezar a tener en cuenta cualquier situación que ponga en el aula como excusa para enseñar, me tiene que servir para enseñar conceptos esenciales, la idea de procesos, la idea de tecnificación, de programa de acciones, de delegación de funciones, ¿no? Empiezan a aparecer la reflexión sobre la tecnología, la mirada crítica sobre el entorno y sobre la forma de hacer. Me parece que esos lugares no pueden, esos conceptos no pueden dejar de estar, no pueden, no puede el recurso o aquello que nos imponen de alguna manera, ya sea desde las escuelas, ya sea desde los ministerios, ya sea desde los currículum, ¿sí?, que muchas veces incorporan estas ideas más artefactuales o más operativas, ¿no? Que no nos comamos ese discurso, digamos, de ser solamente usuarios de tecnología, sino que nosotros tenemos que ser reflexivos y tenemos que analizar desde los conceptos las tecnologías que nos rodean, aquellas con las cuales nos relacionamos, y cómo también, ¿por qué tenemos estas? ¿Por qué elegimos estas? Preguntarnos todo el tiempo, eh, ¿por qué tomamos estas decisiones y no otras? ¿Sí? Entonces, bueno, eso nos va a hacer comprender este mundo y va a ayudar a los estudiantes a comprender el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los recursos son bienvenidos. Yo pienso que buenísimo que haya recursos de robótica en la escuela, solo que los vamos a trabajar a partir de los conceptos. No tiene por qué un recurso matar los conceptos, excepto que el recurso esté solo pensado para hacer un jueguito. Que eso es lo que aparece muchas veces. Es decir, Exacto. aparece un recurso en el nivel inicial, una tortuga que da vuelta para acá, para allá. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay si le llevamos a los chicos un autito con control remoto, que va para acá y va para allá? Para el chico, como concepto, ¿hay algún cambio? No. Digamos, digamos, la programación es una construcción interesantísima para la resolución de problemas, porque implica poder anticipar un algoritmo que es lo que vos querés que funcione. Está muy bien trabajar la programación, pero la vamos a trabajar en función de los conceptos que pensamos acerca del control de la información, de cómo vamos a modificar
la información para que algo funcione. Y va a ser en el momento en que el chico lo pueda construir por sí mismo, en el momento que él pueda hacer su propio algoritmo, por supuesto, no usando un lenguaje básico ni ninguno de esos lenguajes que son abstractos, sino utilizando lo que se utiliza hoy, que son módulos como paquetes que uno utiliza para hacer esa programación. Entonces, enseñar programación a mí me parece fantástico, en el momento en que el chico puede hacerse cargo de construir esos algoritmos y modificar los artefactos que él ya construyó, diseñó y puede hacer eh, conozco experiencias buenísimas al respecto y en la ciudad de Buenos Aires hubo muchos ejemplos de esto porque se entraron los sistemas mucho antes de este gobierno. Pero, pero eso implica formación de los docentes para poder manejar ese recurso sin dejar de lado los conceptos que estamos pensando para trabajar con tanto los docentes como los alumnos. Entonces, yo digo, para cerrar, desde una concepción política educacional crítica, toda medida educativa, como es el espacio curricular en la escuela, como es tecnología, requiere de una reflexión sobre qué ideas, qué ideologías, qué fundamentos y cuáles son las consecuencias de la aplicación en la realidad concreta. ¿Cómo enseñamos? ¿Desde qué tecnología? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cuáles son nuestras ideas de lo que es tecnológico como docentes? Porque eso va a aparecer en nuestras actividades. Pensemos cómo pensamos cada uno de nosotros cuando enseñamos tecnología, desde dónde estamos enseñando, qué creemos que tenemos que lograr con los alumnos, más allá del currículum, más allá de los libros, ¿qué pensamos nosotros? Cada uno de los docentes tendría que hacerse esta pregunta. ¿Qué entiendo yo por tecnología cuando enseño? Y en función de eso, ¿cómo estoy haciendo mis actividades? ¿Qué cosas elijo? ¿Qué recursos? ¿Me llega un nuevo recurso? ¿Cómo lo adapto a mi manera de entender la enseñanza? Porque yo soy la docente, yo soy la que estoy en el aula, yo soy la que tengo que hacer las cosas en la escuela, y es ahí donde se plasma el currículum. Es ahí, en el currículum real, donde ocurren las cosas, no en los papeles, no en los ministerios, no, porque además, como vimos recién, muchas de las cosas que algunos ministros piensan, después pasan otras. Porque hay otras agencias que se meten por el medio y actúan, y otros actores que modifican. Y el último actor que modifica todo es el docente. El que realmente pone en práctica las cosas es el docente. Tanto el docente de un profesorado formando a otra gente, como el docente frente a los alumnos en la escuela. Así que, bueno, esto es lo que yo quería mostrarles hoy. La idea de pensar las políticas, nos llegan cosas nuevas, nos llegan nuevas ideas, pensemos cómo la incorporamos a nuestro modo de pensar, en nuestra manera, con nuestros supuestos ideológicos y nuestra formación, cómo nos formamos y cómo pensamos que podemos modificar los recursos, que los recursos son siempre bienvenidos, ojalá lleguen a todos lados. Yo quiero que sí lleguen. No digo que hay que destruir, no pienso como un ludita que hay que romper las máquinas, no hay que poner palos en la rueda, hay que adaptar lo que llega a lo que nosotros pensamos que es el fundamento de nuestra enseñanza. Bueno, como cierre, además de agradecerles la invitación y la participación, les dejo un listado de bibliografía que pienso que vale la pena que la miren en algún momento y que sustenta lo que yo trabajé. Es decir, a Stephen Ball y su texto sobre políticas educativas, a Barco, Susana Barco, sobre política educativa, que fue mi profesora en didáctica, Finberg, como una mirada crítica sobre la tecnología, Latour, con esta mirada de reensamblar lo social. Marpegán tiene un glosario interesante sobre educación tecnológica. Silvia Martínez, que tiene un libro publicado en España sobre su investigación. Parente y toda la compañía filosófica argentina tiene publicado un glosario de filosofía de la técnica. Thomas Bush,
Perdón, Thomas y Bush, Actos, Actores y Artefactos, y Thomas y Santos, que tienen una introducción en tecnología para incluir. Bueno, hay otros autores, por supuesto, muchos otros, pero estos son en los que me basé para esta presentación, así que me queda por decir muchas gracias. Bueno, ante todo, podemos seguir un ratito más con preguntas que quieran hacer o aportes, opiniones. Después, este PowerPoint lo vamos a poner para que lo puedan bajar cuando editemos el video, como los del año pasado, que nos quedan dos videos pendientes, una de las charlas de Claudio Sobico sobre Sarmiento y una mía del año pasado de Control. Eh, y ahí van a estar los links hacia los materiales que estuvimos usando todos en las charlas. Pero bueno, lo que quieran hacer algún comentario, saludo aparte del chat. Acá Pedro dice, hay que seguir construyendo saberes a través de los conceptos que están en los NAP de educación tecnológica, no hay que cambiar la denominación. Lo nuevo requiere análisis y evaluación por parte del docente de educación tecnológica a la luz de los conceptos. Bueno, además de todos los agradecimientos de mucha gente. La reflexión es que toda definición o título que se le da a nuestra área tiene que ver con un proyecto de país y también con un proyecto de persona. O sea, si es una persona solamente que usa tecnología, que consume sin cuestionarse nada, o si es una persona que va a pensar y cuestionar sobre el mundo que lo rodea. Entonces, esa disyuntiva está siempre presente. Obviamente que hay muchos a quienes no les conviene o no les cierra una mirada crítica, porque formar personas pensantes implica cuestionar lo establecido. Y lo establecido no dudamos que no está bien, es más, cada vez peor. Entonces, la educación tecnológica, como es un área nueva, se creó con la posibilidad de definir y redefinir los contenidos que están presentes. Y como siempre hay puja en qué incluimos dentro de educación tecnológica. Por eso dependerá de todo lo que hacemos todos nosotros para que el área tenga el lineamiento que consideramos el más adecuado para un proyecto de país distinto en todo sentido. A ver, Leo, María Inés dice, lo ideal sería que en cada institución educativa el docente de informática eh, enseñe a desarrollar un proyecto con todo lo que abarque lo digital. El docente de educación tecnológica lo lleve a cabo en su aula con todos sus recursos. Bueno, sería un recorte, sería una de las tantas actividades posibles dentro de nuestra área. O sea, lo digital, solamente un aspecto de la tecnología, es un recorte de nuestra actualidad. Es más, se sigue llamando digital cuando la computación cuántica ya no es digital, o sea, no es discreta. Puede haber tecnología analógica. Bueno, es otro de los temas para debatir. Y retomo también algo importante que se dijo antes, la inteligencia artificial, por todo lo que dicen, y tengo dos hijos míos programadores, y están con temor a que la inteligencia artificial termine por reemplazar todo lo que están haciendo, aunque ellos mismos usan IA para todo lo que están haciendo. Pero en algún momento las empresas no van a necesitar, van a tener una persona que coordine lo que agentes creados de IA programen. Entonces está muy bien el concepto de programación. Yo siempre lo reivindico como parte de la forma del pensamiento de la educación tecnológica. Pero de ahí a formar especialmente programadores no es parte de nuestra tarea como área. Después será parte de las especializaciones en las distintas educaciones en secundaria. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo creo que nada, hay que centrarse en enseñar en todo caso el funcionamiento de las tecnologías y
las relaciones entre las personas con esas tecnologías y las intenciones que se tienen, ¿no? En cuanto a esas. Ejemplo, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Entender cómo funciona, cuáles son las intenciones que hay por detrás, no solo hacer uso, porque muchas veces se va solamente, bueno, usamos la inteligencia artificial pero comprenderla, analizarla, entender cómo ese sistema utiliza determinados recursos eh, que se ponen a disposición, ¿sí? Entender las relaciones acerca de, bueno, cómo fluye la información en ese sistema, ¿sí? Y por qué terminamos utilizando ese sistema, a quiénes les conviene. Bueno, tiene que ver con poder reflexionar y poder ser críticos. Digo, me parece que eso no lo tenemos que perder de vista, sea que analicemos una relación o un proceso, una manera de hacer cotidiana de algo, no sé, en la cocina de nuestras casas, en un taller, que algo más generalizado como es algo que usamos cotidianamente muchas veces, sin darnos cuenta que es la inteligencia artificial, ¿no? Poder poner en palabras, ¿no? Y en análisis cada una de esas artificialidades, diría yo, para ser más general, ¿no? Cualquier artificialidad es la que podemos analizar y bueno, ver qué hay por detrás de todo eso, ¿no? Para poder tomar decisiones después nosotros. Y eso llevarlo a los estudiantes, ¿no? A los chicos, que desde temprana edad se ven en relación con determinadas tecnologías, bueno, ver que, de qué manera podemos colaborar a una formación de un ciudadano crítico. Bueno, Silvina, nada más agradecerte. Siempre es un placer escucharte o charlar con vos y demás. Es demasiada, es muchísima la información lo que me llevo de la charla. Me encantó y nunca vi tan palmariamente como a partir de lo que fuiste comentando, como esta definición de Stephen Ball sobre cómo se construyen las políticas educativas. También, y de todo, me quedo con un montón, pero quería resaltar esto de que también las políticas son históricas. Quizás dentro de 10 años estemos hablando en otro sentido de estos momentos de la política educativa, de estos debates, como en algún momento hablamos de esto, en algún momento la programación y la robótica parecían que iban a ser lo que reemplazaba la educación tecnológica. Hoy tenemos toda la ola de IA y dentro de 10 años, quién sabe. Ojalá el trabajo mancomunado, cada uno desde su lugar y sobre todo agrupándose y peticionando. Creo que este colectivo es un pequeño ejemplo de esto, también se puedan lograr de alguna manera hacer algún aporte a estas agencias para tener una educación tecnológica basada en conceptos, como decíamos, teniendo en cuenta los invariantes y demás. Así que bueno, de esta perspectiva histórica, tal vez dentro de 10 años nos encuentre celebrando una educación tecnológica como la que deseamos para todos. Gracias, Silvina, una vez más. Muchas gracias por los comentarios, los agradecimientos. Acá estamos presentes Claudio, Carolina, Néstor, que somos del equipo coordinador del colectivo docente. Por ahí anda Pedro Flores, que es uno de los referentes nuestros en el sur. Bueno, entonces por esta vez cerramos y les Bueno, agradecemos a gracias por todos. la participación, gracias por la invitación y Gracias, Silvia. espero haberles dejado un montón de inquietudes y preguntas y ganas de también a ustedes de investigar distintos temas o de usar lo que yo usé, digamos, para otras cosas. Claro que sí, Silvina, gracias, porque además nos llevamos tarea para hacer las relaciones que faltaron ahí. Eso. Ah, Eh, sí, sí. Gracias porque nos da pie para seguir investigando y analizando. Y la verdad que hay mucho material que por ahí nosotros conocemos y que no está puesto en papel, que será un placer después tener cuando tengas tu tesis. Eh, Así que la esperamos ansiosa también. Yo también la espero ansiosa. Espero terminarla en unos meses. Muchas gracias por todo. Bueno, chao. Hasta Gracias. luego. Buen fin de semana. Chau, Igualmente. chau.